Muy buenas, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí ya de vuelta por fin. Hoy vuelvo a dar la cara, ya, aunque Martín me tenga ya obligado aquí a estar con una cadera como siempre. Y para colmo, hoy en este vídeo directo, lo que carajo sea, él va a quedar bien porque como tiene una vida burguesa, contemplativa y tiene tiempo de sobra para leer y demás, pues él vendrá contando la lectura que ha hecho durante todo el año y yo, como soy un pobre proletario explotado, pues no he tenido tiempo para una puta mierda y haré pues, todo lo contrario, lo que me hubiese gustado leer o lo que es lo mismo, lo que pretendo leer durante este verano. ¿Cómo estás, puta? ¿Cómo andas? Todo muy bien, No te todo muy quejas de bien. presentación, ¿eh? Luego la gente se No, preguntará que por qué me presento yo, pero aquí te la lo respuesta. peor es que podía haber sido peor, pero bueno, no me quejo. Solo me ha Sí, llamado burgués lector, que es mejor que un burgués que no lee, todo eso lo sabemos. Entonces, pues muy bien, todo muy bien. muy bien, ¿no? Tienes un arsenal ahí preparado. Es que no sé ni lo que traes, ni te he preguntado porque no quiero ni preguntarte. Sí, nos vamos un poco a última hora. Y yo tengo por lo menos 5 libros de historia, 4 de literatura. No sé si te parece un, Ah, un loco. buen arsenal. Ah, loco. Pero, Frank, ¿por qué no lees? Supuestamente eres un historiador, cuéntanos por qué rehuyes de Lo la único que leo lectura. son artículos, lo único que leo son artículos Ah, de mierda y algunos me cabrean más que otra cosa, pero bueno, suele pasar. que ese es el problema, que tenía a leer PDF de su puta madre y termino más cabreado que cualquier Suele otra pasar. cosa. Entonces ahora lo que pretendo con esta lectura pues es desconectar de todo ese barullo academicista que me pone enfermo, como bien sabes, y como ya hemos hablado en otra ocasión aquí cuando hemos hecho otras reseñas, otras recomendaciones, que bueno, habrá una lectura que te pueda sorprender, de decir, "Ah, ¿cómo vas a leer esto? O, cómo, o que no la va a venir, pero son lecturas precisamente para eso, para evadirme y mandar un poquito al carajo con todo el tema académico durante al menos un par de mesecillos, que nunca viene mal. Nunca está mal, nunca está mal. Eh, Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Qué te parece si empezamos con las recomendaciones que nos mandaron, pedimos por Instagram y por Twitter? Nos Venga, mandaron tres. ¿Qué te parece si las repasamos un dale poquito? eso. Tú eres aquí el capo, tú eres aquí el patrón del canal. A mí no me pide permiso, yo soy un humilde asalariado. Cuando iniciamos el proyecto, supuestamente iba a ser algo colectivo y en la que todos íbamos a participar, pero al final. Multipropiedad, es la mayor estafa Sí, piramidal. eso, las cooperativas nunca funcionan, señores, Bueno, eso hay que decirlo. No, este es el vivo ejemplo de que no. Bien, pues, solo ha interactuado en sí 4 personas, 2 con recomendaciones, está bien. Manuel con una estupidez y, después con insultos. Así que, bueno, pues se agradece siempre interactuación. Creo que se dice así, o si no, ¿qué se le va a hacer? Vale, Bueno, por aquí he leído, yo empezamos con Eloísa de Castro, que nos dijo que había leído La conspiración de las lectores. No sé si conocías tú no, pues no esta sé. obra. No, no. Creo que es ¿Te así ha hecho una de. breve sinopsis de lo que va? No la he tenido que buscar yo, como quien dice. Ya es algo así como. eh, es interesante porque hay algunas ediciones en la que ponen una, una foto del. Un cartel de propaganda republicano. Entonces supongo que por ahí irán los tiros, ¿no? Y eso, ¿no? Cuentan así las aventuras de eso, de un mundo, una especie de distopía en la que las lectoras, pues eso, se revelan un poco, como quien dice. No he tenido mucho tiempo de ojerlo, pero bueno, siempre se agradece este tipo de recomendaciones. Eh, y bueno, que en sí creo que repasa como la vida de las mujeres vinculadas a la literatura, las pioneras de la literatura en España. Aquí cita a personas como María de Maeztu, Victoria Kent, Hildegard, ¿no? Entonces supongo que por ahí irá un poco los tiros. Pues me lo pregunto porque se va a venir una persona con nombre y apellido para recomendárselo, para hacérselo llegar. La obra es de José Antonio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro, por si, por si os interesa. Bien, y después tenemos a
Álvarez Balastegui, que nos sigue en Instagram, y él es escritor de novela histórica. No sé si es historiador o académicamente está ligado a otras disciplinas, y nos ha dicho que ha leído recientemente Soldado Comunero y El puño del emperador. No sé si conocías alguno de estas obras. No, no, a ver, las Y cosas como son. como es obvio, como su propio título indica, Historia de un soldado comunero, pues nos habla de eso, ¿no? De la guerra de la hermandad bueno, o eso, de los comuneros en Castilla, ¿no? En el siglo XVI. Y bueno, creo que supongo que pues eso repasará cómo eran las peripecias de un soldado, pero del bando perdedor, como quien dice, ¿no? Entonces, pues tiene bastante buena pinta. Es de Félix Buisán Garrido, es el autor. Bastante buena pinta. Y después el puño del emperador creo que es más vinculado a la novela histórica y es ambientada en el mundo romano, como el propio título indica. El puño del emperador. Entonces, bueno, es de Alberto Caliani. No sé si es italiano o es el apellido solamente. Y eso, las recomendaciones de estos espectadores. Esperemos que la próxima vez que hagamos un programa de este tipo, pues haya más. Pero bueno, de las que ha habido se agradece. Siempre se agradece. Siempre. Siempre se agradece. Siempre. Bien, pues eh, ese es el inicio. ¿Qué te parece entonces si vas y nos cuentas? Puedes contaros también en qué tipo de artículos has leído durante el curso, como que dice cómo ha sido tu curso en lo referente a lecturas, si has tenido tiempo, ¿no? Que más o menos ya intuimos la respuesta, pero bueno, en ese sentido, si nos quieres introducir. Es una simbiosis un tanto curiosa, porque como bien sabes, como también te habrá pasado a ti, pues me he tenido que hinchar, bueno, tampoco demasiado porque colapso, ¿no? Cuando leo según qué barbaridades. Y en este caso, pues lo que por desgracia más tiempo me ha ocupado ha sido la lectura de artículos que sí de pedagogía, que sí de didáctica, de las ciencias sociales y ese tipo de cosas que con una parrafada curiosa que se puede simplificar en línea y media y tener más sentido y significado real, no con ese vocabulario, pues se hubiese agradecido. Y por otra parte, pues por supuesto, todo lo concerniente a cristiano marxismo para la corrección del artículo que te comenté, que ya por fin está ya entregado la corrección, así que estoy a las expensas del último veredicto. Y ese ha sido el flujo mayor de lectura de artículos durante los últimos 2 o 3 meses, principalmente. Sobre, Y bueno, sí. sobre cristianismo, fuentes directas, obras Sí, claro, analizando porque he fuentes. tenido que Fuentes acudir sobre todo a la obra, aquí está, joder, siempre que esto que está al revés me reí mucho, a la obra de José Clemente Baena, la obra completa, que fue el fundador de la revista que estudio y todo lo que sea, pues acudir a esa fuente directa del fundador de la revista, pues se agradece. Luego había otro por aquí, que no sé dónde carajo lo he puesto, un libro sobre cultura popular y demás en el franquismo, que hablaba de la revista, que yo no sabía que la trataban y siempre que me la encuentro pues me da mucha alegría. Y nada, pero es un breve apartadito dentro de una obra pues, mucho más extensa y en la que habla pues, principalmente de los autores, de quién colabora, de los objetivos principales que tenía, pero es lo de siempre, que no son análisis muy profundos, ¿sabes? Simplemente algo descriptivo, lo menciona, que se agradece que se mencione, porque ya es algo, pero poco más, la verdad. Aunque sí es verdad que es de lo que más feedback he podido tener de todo lo que he leído sobre la revista en terceras personas. Pero bueno, con todo y con eso sigue siendo bastante escueto. Y eso sí, un ¿Y poquito. cómo, ¿Y cómo describirías el rollo de las investigaciones en didáctica? Porque yo estuve consultando sobre todo artículos relacionados con el debate que existió sobre todo en los años 90 en torno a la función de los libros de texto en la educación y demás, ¿no? Y es muy similar a lo que comentas tú, ¿no? No tanto a lo mejor el propio debate en sí, pero la investigación didáctica, pues eso.
muy idealista, ¿no? Muy etérea, no define bien los conceptos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ambos hemos podido ver en ese sentido cómo iban por ahí los Sí, tiros es y es algo un que poco pasa muy triste. por encima. Es muy triste. Es algo que pasa muy por encima, que quiere tocar todos los puntos, que ese es el problema, que quiere abarcarlo todo, 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 y el que mucho abarca, pues poco aprieta. Y en el caso, a mí lo que me pone muy de los nervios es el vocabulario que utilizan, porque hay algunos que son que realmente que no te dicen nada, ¿sabes? O lo que es peor, te tratan de decir con otras palabras algo súper concreto, súper específico que es de sobra por todos conocidos. Entonces, se supone que una rama de investigación tan importante como es la investigación en didáctica, sea la rama que sea, es como que se codifica de una manera tan absurda y que se reduce el público en fin, de una manera mm, vamos, dantesca, ¿sabes? Que se supone que este tipo de investigaciones debería ir no solo al ámbito académico, universitario, sino a aquellos docentes bueno, que están trabajando y que quieren, necesitan y en teoría están obligados en fin, a estar actualizados en didáctica de la ciencia social en este caso. Entonces, dime tú, esa criatura que está artico o artica de trabajar, que se ponga a leer este tipo de artículos que son insufribles. Entonces, ahí hay un problema de Sí, comunicación un poquito preocupante. y aporta muy poco, hay muy poco incluso debate, ¿no? O los debates son, pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de didáctica, ya tenemos un, No, 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 un no programa me sobre el deprimas tema. más. Ya tuvimos en su día un programa relacionado también con la concepción de la posverdad, el problema de la educación y demás, ¿no? Muy interesante para quien quiera conocer nuestra opinión al respecto. Entonces, ¿qué te parece si nos echa? Y tendremos otro con lo de Legio Podcast, que es lo Ah, que te comenté. sí, 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 genial, genial. Eh, entonces, bueno, para que vean que no rehuimos el tema, sino que tal vez no es el momento apropiado. Bien, entonces, ¿qué te parece si ya nos echamos a esas buenas obras? ¿Tú qué me Al dices? barro. ¿Empezar por historia, literatura? ¿Tú qué has traído? Yo, mira, he cogido los libros y tengo aquí un batiburrillo, porque yo el tema de la organización, como bien sabes, pues no lo gestiono. Entonces, no sé ni en qué orden lo tengo puesto. Así que lo que vaya saliendo, esto es una caja de sorpresa. No sé. Vale, pues entonces abre tú. Dependiendo de lo con que abras, voy yo. Dependiendo. Pues mira, cortita ya del pie. Un libro Miguel así Hernández, cortito, de una me antología gusta. de Miguel Hernández, que me lo encontré en la basura, sorprendentemente. Sí, Le metí un fregado curioso, sí, sí o sí, me lo encontré en la basura. eso. Y nada, pues por lo que quede claro que estos son en reseñas, perdón, no son reseñas, son lecturas que quiero hacer de cara al verano. Entonces, evidentemente, no podía meterle mano como yo quisiera. Entonces, voy a hablar a priori de lo que sé o de lo que no sé, como siempre. Que en este caso, pues por lo poco que he podido catar y que me corrijan mis amigos y amigas filólogas, en esta obra, pues digamos que tiene como un recorrido, ¿no? Dentro de la obra de Miguel Hernández, desde un aspecto más idealista, por así decirlo, hasta, hasta el momento que está ya en la cárcel y son problemas concretos, ¿sabes? Poemas y problemas concretos, ¿sabes? Y algunos, pues, eso, bastante desgarradores. Y según he podido comprobar también, según la introducción y la contraportada, y demás, eh, que trata, se lo hace desde la perspectiva esta o de la corriente neobarroquista gongorina. O sea, ojito, cuidado, ¿eh? Entonces, pues no sé, siempre como de los poetas que pues poca poesía leo, más de lo que yo quisiera, pero siempre ha sido un autor al que he recurrido en caso de la lectura de la poesía, en mi caso, porque me he sentido cómodo, se me ha hecho muy amena y siempre me resulta bastante interesante, como cuando empecé bueno, cuando me leí El rayo que no cesa de Miguel Hernández. Entonces tengo ganas de volver a Miguel Hernández y era una obra que, como te digo, le tengo cariño porque me la encontré en el contexto en el que me la encontré y quiero ver a ver con qué me sorprende. Sí, ¿Qué el te rayo que no parece? cesa, que es una poesía muy intimista, muy tal vez más metafísica, ¿no? Y cómo va evolucionando Ujú. luego, que luego son los cuadernos de la cárcel, ¿no? Todo eso que yo, poesía social de Miguel Hernández solo conozco El niño yuntero y uno que tiene contra Alberti y así. eh, y entonces no conozco tanto, pero a mí es la parte que más me interesa, pero bueno, todo un clásico el señor Miguel Hernández, ¿no? Yo contigo, sí.
Si viajas por aquí cerca yo te lo haría llegar, pero como no me fío de correo, no te mando el libro. Así que lo máximo que puedas aspirar es que te hagan una foto con escala y con eso te apañas. Bueno, eso algo es algo, algo es algo. Vale, bien, A ver, pues ¿qué te trae por ahí? como hemos empezado con literatura, vamos con literatura, después ya pasamos y hablamos un poquito de historia, historiografía y demás cosas. Empezamos por un clásico de clásicos, uy, Bueno, Crimen y Castigo, Dostoyevsky. No está mal, no está mal. A mí siempre, ya creo que dije la anterior vez que me gusta Tolstoy, me gusta ese tipo de literatura, ¿no? No acaba de ser un realismo a lo mejor más descarnado como Zola o algunos autores por el estilo, pero la verdad es que me sorprendió. Es un libro que empiezas y no te atrae tanto, ¿no? Tal vez se centra mucho en el protagonismo principal, un protagonista con muchos problemas personales, muy complejo, ¿no? Muy errático. Y después, conforme va evolucionando la novela, la parte identificado con final. el personaje. No, no, yo no. Yo nunca he estado a esos niveles no, la verdad es que no, pero sí que conozco personas a las que tal vez sí que tal vez por ahí va un poco la cosa, aunque es difícil. Es difícil encontrarse a un personaje tan sumamente complejo y con tantos, por lo menos generalmente quien tiene la vida del protagonista no suele exhibirla, ¿no? Entonces, en ese sentido es más difícil de localizar y hoy en día aún más, ¿no? Pero es una obra clásica, ¿no? Pero aún así yo creo que al tipo de lector que se la recomendaría es eso, ¿no? Quien tal vez esté un poco más habituado a una lectura un poco más compleja, pues subir un escalón más. Ya digo, previamente leer a Tolstoy o así, yo creo que puede ayudar a entender este tipo de... Yo había leído y de hecho reseñé en el anterior vez el jugador de Dostoyevsky. El jugador no me gustó tanto, creo que le puse una nota baja, no sé si incluso si lo probé, pero en este caso podría ponerle un 7 tirando a un 7 alto. Desconozco el resto de literatura de Dostoyevsky, esta es una de sus obras más conocidas, ¿no? Pero bueno, la verdad, un libro bastante entretenido, bastante interesante y que eso, bastante recomendable. Ya digo, tiene su complejidad porque, bueno, tiene su densidad y demás, ¿no? Pero aún así, un libro bastante recomendable. Ahí está, empezado fuerte, cabrón. Pero, Ahora ves cómo te remonto yo esto. Yo te digo, si un pasillo fuese la temática de los libros, yo iría pegando cabezazos de un lado para otro. Así que para eres que el veas. Mariátegui de los libros. No, hombre, no, dijimos que nada de insultos, ¿eh? Por favor, por favor, te lo pido. Ay, Dios mío. Bueno, pues este no me lo encontré en la basura, pero por el estado en el que lo compré, perfectamente podría estarlo, la verdad. Que es, aquí te lo enseño, ahí está, el movimiento obrero y su origen en Andalucía. Que Ujú. no tenía previsto sacarlo aquí a la palestra, pero viendo lo que se nos viene encima este domingo aquí en Andalucía con las lesiones, me ha llamado la atención. Digo, es cortito y como, no sé, me digo esto antes del domingo, a ver si me puedo ventilar y espero que sí sea, en plan esta noche. Va a ser el primero al que le meta mano, Es tu plan más que nada para porque vivir a la noche. sí, es mi plan de noche, es mi cita romántica esta noche. Me gusta, me gusta. Y no sé, yo siempre suelo leer por necesidad, como te he dicho antes. En el caso de la poesía, pues cuando necesito, no sé, mandar todo a tomar un poquito por culo y quedarme solo conmigo mismo. Y en el caso este del movimiento obrero y su origen en Andalucía, pues yo creo que la necesidad es más que imperiosa en el contexto en el que estamos aquí en Andalucía. Y siempre viene bien refrescar algún que otro concepto y alguna que otra temática. Y he de decir que este cuando me lo compré en una de estas tiendas así de segunda mano mitiquísima de Córdoba, que es La Palabrería, que para la gente que, si hay alguien que vive aquí de Córdoba, está en La Corredera y seguramente lo conocerá ya, que es un sitio chiquitísimo, chiquitísimo, pero que creo que tiene entre 4 y 5 mil ejemplares en un puestecito de un mercado enano. Y vamos, y la persona que lo atiende es maravillosa y los precios están tirados. Entonces, se junta todo lo que me gusta a mí y al lado hay un puesto de aceituna, así que ya no te puedo, no te puedo decir más nada. Todo lo mejor Y del claro, mundo cuando lo junto. compré, claro, coño, y más un mercado que me puto flipa a mí. El caso, que cuando lo compré, pues le eché lo típico de vistazo así por encima y quiero recordar que se centraba principalmente en los movimientos pues, campesinos, que es lo que más apremia aquí en Andalucía. Y si no me falla la memoria, creo que empezaba a finales del siglo XIX y luego trataba todo el tema de, en fin,
de la disputa, de los conflictos teóricos y prácticos entre el anarquismo, un peso tan importante que tuvo aquí en Andalucía, y luego cómo ese anarquismo fue evolucionando hacia, en fin, hacia un marxismo heterodoxo, por llamarlo de alguna manera. El autor es José Sánchez Jiménez y la editorial de esta editorial rara, clandestina, de los 60, ZYX, y creo que es del 60 y algo, del 60 y... Madre mía, del 67. Oro puro, oro puro. ¿Conocías al autor? No, te digo que esta gente son editoriales así, estas clandestinas, que la mayoría, por desgracia, estarán, pues, sí, estarán cerradas o estarán cayendo en el olvido. Y no lo consigue. Tenemos que hacer un programa sobre el... Creo que ahora mismo me bailan los nombres. Bienio bolchevique es en los años 20 Sí, en sí, sí. España. ¿Trienio o bienio? Yo ahora mismo... Y ahora me confundo con el bienio roso italiano. No, sí, Me yo junta no sé. todo. Que no recuerdo que era el trienio bolchevique, hemos dicho, joder, que hubo, no un congreso, pero hubo una serie de seminarios que fue en 2017, porque fue con todo esto del centenario de la Revolución Rusa, se hicieron una serie de charlas aquí en un pueblo de Córdoba, en Ferran Núñez. Vamos, fueron la hostia. Así que puedo recuperar los apuntes que tomé en su día y en función de las temáticas o de las ponencias que hubieron, podemos sacar alguna que otra temática interesante. Hay algunas obras clásicas abordando el tema, creo que ya tiene su tiempo, deben ser de los años 80 o así, que lo estuve mirando hace ya, sería a principios del curso pasado o algo por así. No volví al tema, pero hay que hacer... Yo creo que estaría bien, podría ser interesante. Yo, Bien, de ese, pues ¿sabes qué vas? Me tiro al barro cuando haga falta. perfecto. Ahí me gusta, siempre dispuesto. Bien, pues del movimiento obrero pasamos A ver a... con qué me sale ahora. tienes que adivinar. No, es broma, Sí, claro, ni me meto yo ni esa cabeza, ¿sabes? Otro No. clásico, Buah. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Tengo que contar un poco la historia de por qué escogí esta lectura. Es de las últimas, de las más recientes quizás. Porque estos señores te enseñan a escribir. Es decir, a mí el realismo mágico como concepto en sí, como tal, no me atrae mucho. Es decir, las propias historias, es decir, son... Cualquiera que haya leído cualquiera de estos libros, por ejemplo, eh, Crónica de una muerte anunciada también de García Márquez, La casa de los espíritus de Allende, eh, son temas que me cuesta entrar, que te cuesta entrar y no están hechos incluso para entrar, ¿no? Están hechos para representar una determinada eh, clima social, clima histórico, ¿no? A través de unas determinadas pautas y demás, ¿no? Es un estilo bastante complejo, pero bueno, aún así un libro interesante, tiene sus pequeñas historias dentro de la historia general, que la historia general, como bien dice el nombre de mágico, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero tiene sus historias paralelas bastante interesantes, curiosidades. Se desarrolla en lo que es la larga guerra civil del siglo XIX en Colombia, y eso explica cómo desde un pequeño poblado que se va estableciendo y todas las dificultades que tiene para establecerse, hasta cómo llega casi por generación espontánea al siglo XIX, y la disputa en lo que es entre liberales y conservadores, que incluso llega a nuestros días. Tristemente, Colombia es un país que vive prácticamente en una guerra civil continua y nunca ha tenido un periodo que se pueda llamar de estabilidad. También es un país enorme, entonces esto no afecta por igual a todas las zonas. Entonces, bueno, un libro recomendable, tal vez le pondría, a nivel de lo que te enseña a la hora de escribir y cómo escribir, le pondría una nota alta, pero del libro en sí, comparado con otras, pues eso, le pondría a lo mejor un 6, un 7, porque bueno, ya digo, no es un estilo que me atraiga mucho. Hay gente que sé que le gusta más el estilo. Si te gusta el realismo mágico, yo creo que es de los mejores libros que puede haber, porque no es tan loco como otros libros, pero al mismo tiempo es fiel al estilo, ¿no? Entonces es una novela muy clásica. Yo soy así. Si me quieren bien y si Lo no, pues clásico, lo también. constante. Sí, sí. Eso. ¿Te ha averiguado un árbol genealógico para seguir la lectura? Porque me consta que con los líos familiares y la cantidad de personajes efímeros o no que aparecen, te hace la picha un lío.
Sí, no le presté mucha atención. De hecho, hay un personaje que creo que tiene como ciento y pico hijos. Bueno, dice que tiene ciento y pico hijos y que en sí eso es lo Julio que Iglesias. lo utiliza el autor para hablar de la endogamia, porque era un pavo de la élite, entonces todos sus hijos se ocupan altos cargos y demás, ¿no? Después, con estas trifulcas entre bandos se los cargan a todos. Es una historia bastante graciosa. No le he prestado mucha atención al rollo genealógico, por si no hacía una tesis doctoral sobre el libro y no tenía mucho sentido. No es muy necesario seguirlo para entender en sí la obra. Entonces, bueno, ahí dejamos la recomendación. Voy a sacar un peso pesado. A ver con qué me Así me gusta. responde. Empieza a contraatacar. Peso pesado para mí, por lo menos. Ya sé que ahora tú miras, sé que lo de siempre, Verás. pero bueno. Houseman. Es Houseman. No, coño. Vivo Ah, como hablo. De Julio Anguita. Julián Guita. Claro. De hecho, si no meto la pata y si no sale nada póstumo, la última obra que escribió antes de irse. Y vamos, en el libro lo recoge, que antes de fallecer, pues poquitos días antes llegó el texto a la editorial, así que por eso aparte casi que se salva, entre comillas, por la mínima. Entonces, tengo muchísimas ganas, junto con el del movimiento obrero andaluz, de empezarlo ya, porque estos días he estado recuperando y refrescando memoria de que fuese la primera parte de este libro, que es lo que reseñamos en su día también en el otro vídeo, que es la primera parte, Combate de este tiempo. Pues esta es la continuación. Si en Combate de este tiempo de la editorial El Páramo, Julio nos contaba en fin, su infancia, su vida, su origen y cómo llega a la política, los primeros años en Izquierda Unida, con el partido y demás, y su paso por la Secretaría General. Pues este último, el más actual de todos, que empieza a comentar todo el tema de la ruptura, bueno, el origen, el asentamiento y ruptura del bipartidismo, el auge de nuevos agentes políticos como Podemos y Ciudadanos en su día. Y si no me equivoco, creo que también trataba temas del coronavirus, o sea que más actual no puede ser. Y esta segunda parte, el Vivo como hablo, creo que es de la editorial Utopía, ¿no? Correcto, la editorial Utopía. Así que yo cuando hablo de Julio poco puedo decir, la verdad. No puedo decir más que con su nombre ya creo que es motivo más que suficiente para leerlo, pensarlo, repensarlo y replantearse alguna que otra cosilla. Y ahora más que nunca Interesante. también. Como te digo, son Claro, ya, lecturas de necesidad. claro, ya reseñaste dos obras de él, ¿no? Que son obras, como quien dice, medio autobiográficas o algo así, ¿no? Sí, porque el otro que comentaba, vamos a ver, clico aquí, Atraco la memoria, eran conversaciones con Andrade, que es historiador y tiene una tesis sobre eh, el PSOE y el PS en la transición. Y claro, más, más, más adecuado que él y Julio para hablar de ese tema, pues poca gente, creo yo. Ujú. Ok, ok. Porque él no tiene rollo ensayos políticos, a lo mejor desarrollando Sí, claro que tiene. A cuestiones. Mm. Conversaciones por la República, Rebelión, en fin. Y por supuesto todos los textos que él mismo elaboró en el colectivo Prometeo, que es lo que Y, fundó ya cuando se retiró de todo. y Y de obras eso hay, como hay para tal. aburrir. Claro, es un caudal importante a ver, al desarrollar una carrera política, pero ¿vería como una obra que resumiese, como quien dice, su proyecto de político o alguna, o la más conocida o algo por el estilo? El que más, o sea, a mí que más me ha traído siempre ha sido el de Atraco a la Memoria. Luego está también el de Contra la Ceguera, que si no me equivoco, no sé si ya también con Andrade, el de Contra la Ceguera. También tenía otro que te va a hacer mucha risa, que es con Monedero, que son conversaciones. Y no sé si ese es como un resumen, bueno, un resumen, una recopilación de un acto que hicieron aquí en la Universidad de Córdoba, que fue en 2015 o así, entre Monedero y Julián Guita. Ujú. Y él tenía relación con Cañamero.
Con Cañamero, tía, que hasta ese nivel, yo entiendo que sí, la verdad. Estoy haciendo memoria si recuerdo sí, coño, creo que en una entrevista que le hicieron, una de tantas, en su casa, en el famoso despacho, ponía como ejemplo a Cañamero, ¿no? Como cuando hablaba de quiénes son los míos o quién está en mi trinchera, pues empezaba a citar varios nombres, creo que cito también a Monereo, no Monedero, y bueno, y a otros Mm, muchos más. Y uno de ellos creo que fue también Cañamero, que fue cuando estaba más en boga y estaba mucho más presente en los medios de mm, comunicación, por así decirlo. Y mm. entonces entiendo que sí que tendría relación, pero no me aventuro a decir en qué grado, ni de qué tipo, ni mucho menos. Claro, claro, sí, sí. No estabas allí, como quien dice. Em, Claro, claro. yo también de Anguita había escuchado que él fue o estuvo vinculado a la Falange, es decir, que es como una especie de renegado de la Falange, o estuvo ¿eso es cierto? ¿Es como quien dice algo, eh, mm, una invención o qué de sentido tiene eso? Pues, Julio fue educado en el contexto en el que fue educado, ¿no? Como tanta otra gente. Y en casa, por así decirlo, pues eso como que lo tuvo presente. Y su abuelo, de verdad, ando con pies puntilla porque si no me gusta meter la pata cuando hablo en este tema, mucho menos. Así que si lo hago, pues pido disculpas de antemano. Así que eso vaya por delante. Y si no recuerdo mal, su abuelo, sí, creo que fue paterno, que no sé si era militar o era civil, pero vamos, el caso es que estaba dentro de las fuerzas de seguridad del Estado y tenía muy buena relación con él, pero eran de estos militares con cabeza, por así decirlo, ¿vale? Entonces, todo ese tipo, ese conjunto de valores de la firmeza, de la rectitud y demás, pues Julio lo adquirió rápidamente y siempre ha estado presente. Entonces, no sé, creo que no, ¿eh? Vamos, toco madera, pero tampoco pasaría nada porque era el contexto que era. Creo que no llegó a formar parte No sé. de Falange, por así decirlo, ¿sabes? Como, Sí, no lo así como tendría que otra buscar gente, porque lo claro. he lo he escuchado, y no Pero sabía lo exactamente. que, lo que sí estuvo presente siempre en su infancia, en su adolescencia y primera madurez, fue el componente religioso que, si no me falla la memoria, vuelvo a decir, le vino de parte de su madre y en ese sentido pues, me siento un poco identificado, salvando evidentemente las enormes y abismales distancias y diferencias con Julio a la hora del sentir y padecer hasta cierto punto la religión, ¿no? Que él siempre lo dijo que no es que renegase del concepto religioso, por así decirlo, sino que él supo aprovechar la vivencia religiosa que tuvo en su juventud y bueno, que le fue de gran ayuda. No obstante, pues bueno, ya uno va desarrollándose como persona y al hacerse preguntas y obtener alguna respuesta, que es lo más peligroso, pues toma un camino u otro. Entonces, y todos sabemos qué camino cogió, evidentemente. Pero Sí, siempre guarda un recuerdo bonito, por así decirlo, de ese sentir religioso. ajá. Claro, ahí, por ejemplo, tiene su Retruejo, el nacionalcatolicismo y demás, todo eso, a lo mejor puede ir por ahí que la cosa, ya te digo, sin tener mucha idea de yo a lo mejor pensé que a lo mejor era una invención sin más, pero bueno, puede tener su lógica. Bien, pues pasamos de Anguita a otro rojo, rojo como la grana. No, es broma, es broma. Aquí tenemos también uno de los clásicos, Lucharon por la patria de Shoholov. Quería citar el propio nombre de Entonces, él, Miguel Shoholov. Eh, sorpréndenos. y eso, no sé si lo conocías, porque a mí me pasó el extraño fenómeno de que cada vez que iba a una tienda de segunda mano de libros me parecían como 15 ejemplares de este. No sé si lo conocías, es ¿Pero qué, un... qué- qué pasa, qué pasa con este autor? ¿No lo quería nadie Pues o qué pasa? no sé, no Sí. sé, no sé exactamente, ¿Me ha hecho Damnate en memoria o algo? pues no sé exactamente, la verdad es que no lo tenía en mi radar. Yo conocía, por ejemplo, ya lo reseñé en su tiempo, Así se templó el acero, que ese libro nunca lo he encontrado de segunda mano en ningún sitio, cuando es por lo menos 15 veces mejor que este. Y eso, podría decirse que son similares, porque en este libro el autor relata cómo es la experiencia de unos soldados soviéticos, creo que ucranianos
o de la zona del Cáucaso, así, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la introducción nos dice que Tucholsky pertenecía a la corriente del realismo socialista y recibió el premio Nobel, por lo que estoy viendo aquí, en el año 65. Ahora bien, después de leerlo y haber leído otras obras como ya reseñamos aquí, La madre de Gorky, Así se templó el acero de Ostrovsky, la verdad es que a mí me deja pues bastante frío la obra. Es una, tal como el propio nombre indica, ¿no? Lucharon por la patria es un nombre así muy rimbombante y demás, ¿no? Pero la verdad es que no me transmitió mucho. Es una obra que recomiendo leer, yo siempre recomiendo leer y en este caso pues también, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Que siempre lo comento, que a mí me gustan los libros realistas, pero que no caen en la trivialidad, ¿no? Aquí tal como representa las relaciones entre los, podríamos hablar de los camaradas, como quien dice, ¿no? La relación entre eso, ¿no? Entre interpersonales, como la representación que tienen de la guerra, los soldados y demás, ¿no? Pues la verdad es que no me gustó mucho, hasta me pareció incluso con tintes un ¿Se poco te hizo pesado? nacionalistas. Ah, ¿Cómo? madre mía. ¿Se te hizo pesada la lectura? En plan, No, ya no, pues más allá del contenido y de la forma en no, la que son 200 páginas, te consigue, es una historia emocionante porque es dentro de la guerra, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, otros me libros refiero como a la forma de contarlo, a la forma de escribir del autor. sí, no, el estilo no es de los peores que he leído, es un estilo de calidad, obviamente, ¿no? Pero la historia en sí como que no acaba de darte lo que te propone ya solo el título. Yo diría que es más bien por ahí van los tiros. En ese sentido, pues le pongo un 6 un 7 ya digo, recomendaría leerlo sobre todo si lo quieres contrastar con lo que para mí es realismo socialista de verdad, que es Gorky principalmente, y luego ya Ostrovsky por encima de todos, ¿no? Tiene a El Rey de Trotsky en un Reyes. altar, ¿eh? Me encanta, me encanta. Tú no te has leído ese libro, yo te lo recomiendo mucho, la verdad. Pues mira, lo apunto a la lista. A mí ese Tengo por me... ahí arriba, La madre de Gorky, y ese tal también como está me lo muy estás bien. vendiendo, igual lo añado aquí al resto. Sí, muy recomendable, muy recomendable. Los dos están muy bien. A mí me gustó un poco más Ostrovsky, pero la verdad es que está muy bien. Y este, pues ya digo, un 6 un 7. Os lo vais a encontrar mucho si vais a la tienda de segunda mano. No sé exactamente por qué. Supongo que en los años 70 se produciría el libro en masa o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que a lo mejor si te lo encuentras por 2 3 euros te compensa leértelo y, bueno, tener una referencia y más, pero bueno, ya digo que O sea, si no es de vale mis más de 3 favoritos. euros, no lo recomiendan, ¿no? No lo compréis, no, es robo, asesináis al librero y lo robáis y punto. Una estafa, ¿no? Exacto. Ahí sí me gusta incitando, ¿eh? Bien, bien. Ah, madre mía. Pues yo sigo con otro peso pesado y no solo por el peso físico de la hora, sino por, en fin, no hace falta presentación ninguna, ¿no? Evidentemente. No sé Esa es si has tenido. la serie que salió, No ¿no? sé si fue serie. A mí no me preguntes por serie, película, porque estoy A completamente mí es errado. No tengo. lo que me sonó. No, no, creo que, no sé si fue serie o película o ambas, no sé, creo, pero evidentemente claro que está adaptado, eso sí, hasta ahí llego, pero no, Ujú. Sí, sí, no he sí. visto la serie. Yo tampoco, yo Y, tampoco. y nada, me lo compré, me hace especial ilusión leérmelo porque me lo compré estando en el periodo de práctica en mi instituto, que fue la Feria del Libro. Y bueno, esquivando literatura juvenil, evidentemente, que era lo que más estaba sobre la mesa, lo vi y vamos, me balancé porque no había otro. Y, ¡ay, coño! Me cago en la madre que me parió. Coño, que es que me he acordado ahora de lo de la feria de libros de mi instituto y no me he puesto aquí el que quería traer, de verdad, que lo tengo en una bolsa porque lo llevo para arriba para abajo, ¿vale? ¿No quieres Pero enseñarlo? ahora le pego un salto y lo cojo, que está ahí en una bolsa. Y bueno, evidentemente, un poco que decir de esta obra, que estoy deseando leerla tranquilamente, porque, como digo, es otra lectura de necesidad para desconectar, pero bueno, siempre está conectada con temas bueno, que me llaman la atención, todo el tema del proceso vasco, por llamarlo de alguna manera, pues es algo que como casi nunca se trata o se trata de aquella manera en el ámbito académico, pues Sí. siempre trato de buscar pues, otras fuentes o otras, aunque no sean, en este caso no es algo
académico puro y duro, por así decirlo, pero sí me gusta acercarme de otra perspectiva, ¿no? Que me interesa. Y en este caso, pues yo creo que es de obligada lectura, más que nada porque, como viene aquí, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nacional de la Crítica, Premio Estrega Europeo y Premio Lampedusa. Me gusta ese premio, Lampedusa, como suena. Y poco más. Como digo, como en mi caso son satélite anticipadora de lo que voy a hacer este verano, de lo que quiero leer, pues poco más puedo contar del inicio que todos conocemos, que es de cuando Vittori, que si no me falla la memoria, encuentra a su marido Chato, muerto, asesinado, en una noche lluviosa y cuando, o sea, la obra comienza y cuando ETA fíjase el anuncio del cese definitivo y de su disolución, como Vittori va a ver a su marido, a la tía de su marido, le cuenta lo que ha pasado, que ya han abandonado la arma y se disuelven y le comenta que vuelve o que quiere volver al pueblo en el que vivía, ¿no? Entonces ahí está siempre el temor, las miradas, los comentarios por lo bajo de mira quién ha vuelto, no sé qué. Y lo poco que he podido, que he podido leer hasta ahora va cambiando en cada capítulo, en cada fragmento. La narrativa pasa de Vittori, en este caso, a, a una madre de un preso de ETA que, como digo, como no he podido leerlo todavía y tampoco es cuestión de hacer spoilers, se sospecha que su hijo y vecino es el que asesinó a Chato. Entonces está ahí el recelo de la madre con el hijo preso y el de la viuda, que en este caso es Vittori. Entonces me he quedado por la mudanza, así que eso es lo primero que cuenta la obra y como digo, como lo empecé con toda la vorágine del máster y demás, digo, cuando termine, tranquilo, porque es de estas lecturas que no puede ser como la otra que he enseñado del movimiento pre-andaluz, que te lo vestirla en una tarde, pues digo, que con tranquilidad, con pausa y con buenos alimentos. Eso siempre. ¿De qué año es el libro? Este es bastante reciente, no sé si es de Sí, 2018, tiene que ser bastante bastante, reciente. bastante reciente. Fíjate que lo miro en un segundillo. Claro, porque 19, incluso para 2000, nuestra espérate. generación, ¿en qué año se Perdón, disuelve la primera edición fue en 2016. Vale. Y la última, que es la 2016? que tengo, es de 2021. Entonces, que de puta madre. Claro, es que la disolución de ETA, que será 2014 o por ahí, cuando ya No, finalmente... más tarde, porque primero fue el cese definitivo de su actividad armada y luego la disolución como banda. No sé si fue en 2016, no sé, o 2018. Sí, yo En creo que estaba en 2018, el me acuerdo que fue instituto. de mi primer año de la carrera, creo que fue en 2018. Sí, ¿no? No me acuerdo. Es que claro, para nuestra A ver, sí, generación, el cese de la arma definitivo en 2011, el 20 de octubre de 2011. sí, Y pero la como disolución. tal, el anuncio Y 2014, el no sé. anuncio de como banda, creo que fue en 2018, joder, que lo de siempre, ¿no? No quiero meter la pata, ¿no? Pero que me acuerdo que pidieron perdón y todo, en fin, ese tipo de Meta cosas 2018 me parece de la muy retórica. reciente. ¿Ves? 2 de mayo del 18. 2018, pensé que era del Mm. 2016 o así. Yo sí vi que era Claro, para porque, o 16 o 18, me acuerdo que me pilló en primero o en segundo de carrera. claro, porque es un evento muy que ha marcado en gran medida la historia reciente de España, pero nosotros, por ejemplo, no vivimos tanto. Aún quedan, por ejemplo, fenómenos como en ciertos sectores de la izquierda, todos recordamos a Pablo Hasél, por ejemplo, la posición que tenía sobre el tema, ¿no? Mm. Que aún quedan reminiscencias de todo eso, ¿no? Pero en sí no lo vivimos tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es siempre interesante sumergirse en lo que fue, porque tampoco no tenemos esos egos, porque no lo vivimos al fin y al cabo, ¿no? Que ahora se está rumoreando que se están preparando acuerdos para dejar salir a los presos y todo eso, y que se acabe con eso, con todo, toda la gran masa de presos, porque a mí, por ejemplo, personalmente me parece algo justo porque la banda armada ya no tiene actividad y algo quien se perjudica en última medida son a los familiares y son presos Una políticos, familia. no nos gusta o no. Claro, son a la propia familia y son presos políticos, ¿no?
Ya decimos, es un debate muy amplio y demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos se está Y escuchando eso, peleagudo. que sí, pero siempre muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno. Bien, pues tu recomendación, una buena recomendación. Me gusta, me gusta. Estás cumpliendo las expectativas. Bien, Tan, pues. tan baja la tenía, hijo de puta. No, 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 no. No, yo tipo, si hablamos de Frank y de libros, no puede ir nada mal. Eso ya. Ya, ya. Uy, de hecho, dame literalmente 5 segundos, no tardo nada, que Recógelo. voy a coger el Perfecto. libro, que lo tengo puesto en la bolsa y quiero que sea el último Perfecto. porque tengo especial cariño. Vale. Vale. Pues aquí vemos cómo se ha afogado Frank en plena escena. Un desastre. Te estoy escuchando. Un desastre. Ahora sí. Improvisación, Martín. Sí. Novedades, novedades. Vale, bien, pues vamos con los míos, un clásico de clásicos. Frank, este tienes que adivinarlo. Yo te doy pistas y tú tienes que adivinarlo. ¿Vale? Bueno, A ver, es dentro de Europa y ¿centro o dentro de es esto? dentro, quiero decir, el autor es europeo. Estamos hablando de siglo XIV, XV, XVI, por ahí, Renacimiento, pleno Renacimiento. No. Obras 14, 15, cumbres 16, dice. es que no sé exactamente cuándo es, Míralo, cabrón, lo pero tiene adelante. no la trae. Trae la edición, pero no la propia obra en sí. No lo puede traer. Una de las obras clásicas del Renacimiento, de la literatura del Renacimiento. A ver, espera. ¿Sí? ¡Ey, ¿quién lo ha visto? No lo he visto, no lo he visto. Es de cuentos. Algo así. Bueno, cuentos no, un relato. Es la versión de las Mil y una noches europea. Italiana, más bien. Me queda como un completo gilipollas. No, es broma, es broma. A ver si lo puedes leer. Cuentos de... Me cago en la hostia, digo... Antes de decir los otros cuentos, cuando he hecho lo de Mil y una noche me ha despistado. Te iba a decir... he mirado joder, la fecha del Cabrón de Boccaccio. Más que nada porque Ah, lo tengo aquí, ¿sabes? ahí me gusta, ahí me gusta. Claro, te Ahí me juro que gusta, digo ahí sí me la gusta. primera. Digo, tiene que ser el de Cameron. Te iba a Pues preguntar, sí. ¿no tendrá que ver nada con la peste, Florencia, ni cosas así? Eso es, eso. Sí, fue una pista que se me escapó. Fallo Los mío, fallo. jovencitos que se van a una casita y empiezan a contar su... A hacer Bueno, como guarradas. te lo Sí, dije, sí, para sí. eso... Pues sí, tal como ha dicho, el de Camerón de Boccaccio, una de las obras clásicas del Renacimiento, que todos tenemos el Quijote de Cervantes, que es una de cuando empieza la literatura, pero bueno, podemos decir que obras como la Divina Comedia de Dante o este de Boccaccio siguen en esa línea del desarrollo de la literatura a conceptos más modernos, ¿no? Tal como ha dicho ya Fran, ya nos ha desgranado el argumento principal. En una situación de peste, una serie de jovencitos imberbes y muy calentorros se van al monte a hacer sus travesuras, ¿no? Obviamente de clase alta, adinerados, Ja. se puede decir casi que aristócratas, eso condiciona bastante sus vivencias y su concepción del mundo, ¿no? También se juega también con ese concepto de en cierta medida, tanto la sexualidad, la moralidad sexual y la religión, ¿no? Es un debate interesante, ¿no? Se mete aquí a ciertos curas lascivos y demás, ¿no? Entonces, eso, pues, la verdad, bastante divertida. Es cierto que tal vez dependiendo de la edición que te toque, el lenguaje puede ser más complejo, ¿no? ¿Cuál tienes tú? Pues esta es Círculo Ediciones o algo así. Ah, no, Ediciones Orbis. Mío, editorial Editorial Gaso. Origen. Gaso. Yo he visto ediciones. Bueno, esto también tiene la letra muy chiquitita. Del Pero he visto 68. ediciones que son 2 veces de gordas como esta. ¿Sí? Pero No sé, esta si tiene la letra igual muy chiquita. incluyen... ¡Uy, qué Pero son, guapo! pero son pedazos Ojito, del tochacos, ¿eh? 68. Bueno, qué guapo. Pone aquí, pone revisión religiosa por el reverendo doctor Ramón Serinanel. Y ya está. Que esta Eh, palabra no está Es la borrada. versión censurada. Entonces te has perdido Revisión los mejores religiosa. momentos. Guapísimo. Fijo que está censurado. Qué Oye, también la cabrones. edición está guapa, en verdad, ¿eh? Sí, por fuera sí. Pero por dentro la. No, ves, ese es bastante más tocho que este. Sí.
A mí me han vendido Es Gato más por chiquito, Liebre. más Fijo, corto. que es una versión reducida o algo así. Hijo de puta. Hombre, es que la revisión de Pero mi colega el reverendo, como, joder, ¿cómo se dice el nombre? eso tiene caché, eso tiene De, caché. de reverendo doctor Ramón, pues igual a simplificar una que otra cosita. Sí, seguramente suprimió bastante el cabrón. Pues nada, Que, eso. No recomendamos uy, la versión censurada de Fran no, porque, porque es. Y es una nota alta, obviamente. Yo le pondría un 8 así, la verdad. Te lo pasas bien leyéndolo, es como el Quijote. La Divina Comedia ya no tanto. Pero sí, una obra que te lo pasas muy, muy bien leyéndola y eso, para alguien que ya está introducido un poco en el lenguaje y el contexto, pero una novela bastante divertida. pues mira, como siempre me echa en cara, cachondeo, de que no aporto ideas y demás, y de que estoy aquí a la vida contemplativa. ¿Te acuerdas que hablamos lo de buscar en plan, fuentes que tengamos los tres o dos, lo que puedan ser programas, evidentemente, en esta semana? Y leer, en este caso, por ejemplo, un fragmento de Cameron, y al ser de editoriales distintas y con revisiones bastante peculiares, igual podemos sacar conclusiones diversas y curiosas. Así que si te parece, podemos, yo qué sé, leer primer capítulo, segundo, no sé, Hay que y ver buscar el momento más picantón, a ver qué opina tu señor revisor del mismo, qué algo me así. dice Ramón, ¿no? ¿Qué No, opina coño, pues eso Ramón digo, mira, de...? ya que hemos coincidido, te propuse la del Príncipe de Maquiavelo, un clásico, y con este pues está bastante curioso con la revisión religiosa. Dios, Dios. Solo esta vez, aprovechando que coincidimos, creo que es de los primeros que coincidimos, el de El rayo que no cesa también coincidimos, y en Mm. algún otro también, pero danos tu opinión también, en este caso, que dos opiniones valen más que una. Mira, pues por eso pues, hacemos el programa. Yo lo que quiero es comparar, el comparar las dos, porque tiene pinta de que va a ser bastante distinto el vocabulario, sobre todo. Entonces, quiero eso, que cojamos un capítulo en concreto y lo comparemos. Porque, si no me equivoco, también, es que me acuerdo porque la primera mención que tuve yo de esta obra fue en primero de carrera, en la asignatura de tendencia historiográfica, que a la hora de hablar de la peste y demás, pues bueno, citaron esta obra, evidentemente, y hacían referencia que tenía, no sé si fue, evidentemente no tiene nada que ver con el cuantitativismo ni mucho menos, porque más que nada por desfase cronológico, pero como que aportaban muchas cifras sobre la peste en Florencia, pero como muy exactas, por así decirlo. Y no sé si, es que no lo recuerdo. No sé si tú lo tienes más fresco. Yo me acuerdo que el principio era como muy apocalíptico porque te narraba cómo eran los efectos de esa peste a Mm. nivel de eso, ¿no? De la ciudad y pues eso, todos los efectos que tuvo. No me acuerdo que fuera muy preciso en cuanto a cifras, creo que algunas cifras sí quedaba, pero el rollo era ese que te introducía, que es las obras literarias tienen su valor histórico en la medida en que tú sabes diferenciar lo que es aportación del autor o incluso la propia visión del autor. El autor pertenece, por ejemplo, a una determinada clase social y está juzgando un evento y lo juzga desde su visión, ¿no? Entonces, eso también te sirve, no es una fuente objetiva, como aquí decimos, una fuente pura, como quien dice, ¿no? Pero sí que supongo que por eso lo trataríais en Tendencia. Jesús, en la historiográfica, porque, por ejemplo, tú esto lo llevas a un instituto y le quieres explicar cómo sintieron las propias personas de la época el fenómeno de la peste y te sirve porque es un testimonio. Hay que explicarles que no todo es tan dramático como cuentan y depende de las zonas y tal, ¿no? Pero por ejemplo, sí que te puedes, a nivel de divulgación, te puede servir. Pues seguimos. Seguimos. Yo sé que aquí te va a llevar la mano a la cabeza, pero no sé. Seguro. Es Verás. que yo todo lo que presente, Martí, le parece Me vas a matar a disgusto, bonito. Frank. No, coño. Como todo lo que comentaba antes, lectura de entretenimiento, alguna más reposada que otra. No podía caer algo ya del palo, ¿no? De lo de siempre, algo netamente historiográfico. El fascismo de Stanley Park. Oh, espera, espera, espera. ¿Para Estábamos mí? hablando del mismo. Creo que No te sí. creo. ¿Hemos coincidido? Creo que sí. ¡Ay, qué guapo! O sea, que vosotros ¿Cuántas coincidimos, páginas tiene esa? no lo que estás enseñando, pero bueno, ¿qué está pasando hoy, Martí? Parece, mira, Te vas a me quedar sin preocupa. pelo. Corre, corre. No, es broma.
Podría preocuparme en mostrar que no está nada pactado, pero como creo que está a la vista que la planificación no es lo nuestro, pues Sí, creo que es un desastre. Sí, sí, sí. ¿Cuántas páginas ¿cuándo tiene sería? ese? Voy. Contando. Ay, le falta una tilde. Ay, de verdad. Contando, contando las notas bibliográficas que vienen al final, cosa que no me gusta, tiene 248. Cosa ¿Cuánto? 248. 248. Es que este De la tiene editorial 130. Altaya. Es una colección. Mira, es que ya ves, mira este. Ya ves Sí. rollo que es muy. Ah, A ver, vale. es muy así rollo. Yo creo que esto debe ser como un antecedente a Aquí eso, la o letra una es de serie este de. tamaño, de este palo. Por eso es que es letra pequeña. Por eso este tiene que ser rollo un antecedente. De hecho, la, la editorial es Voz de los sin voz. Cuesta Joder. 225 pesetas, o sea que de aquellas debía ser. Y El mío 3 euros en Sevilla. el prólogo te lo explican como responsable de ediciones voz de los sin voz y te dice que eso, que es para obras que no tal, que no tienen mucha repercusión y que las editoriales rechazan y tal, Bueno, como, eso. como si Stanley Pay fuera revolucionario, ¿sabes lo que te quiero Yo te iba decir? a decir, Pero, precisamente pero, Stanley Payne, no sé, ¿sabes? pero el rollo es ese, que 130 páginas, yo creo que este tiene que ser un estudio preliminar. Un día, mira, después me mandas la foto del índice, porque quiero Sí, te lo ver digo, lo hombre, que. te lo digo, o sea, te lo recito si quieres. Sí, que de hecho esto creo que no tiene ni índice. Madre mía, qué desastre. Pero bueno. Ah, sí, sí que tiene, sí que tiene. Vale. ¿Cuántos puntos tiene? Eh, en grande. Espera, te los leo. Tiene el prefacio. 9. Pone tres caras del nacimiento del nacionalismo autoritario, las fuentes del autoritarismo de derecha, precursores del nacionalismo revolucionario No tiene nada que ver. semi-colectivista. O Este sea, es los otro títulos, entonces. evidentemente, el contenido será similar, pero Y los apartados grandes son ¿qué significa el término fascismo? Algunos eso, antecedentes históricos del nacionalismo eso sí, autoritario en Europa. El eso sí. octavo es teoría del fascismo y el noveno Sí, es el fascismo genérico, una genera una conclusión. conclusión. Sí, Y son entonces 100 sí. páginas. Pues no sé. No sé, algo falla. Vamos Algo que falla, algo. Frank. Pues mira, ya Sí, tenemos tío. otra obra para comparar. Es lo Esta que sí, me esta estoy sí. acordando. Es que esta la encuentro siempre citada, rollo Mm. de obra clásica, porque es como un resumen de todas las teorías historiográficas, apunta cosas bastante interesantes, pero, La separación pero, del partido y la, pero yo no, pensé que era la más comparación grande. entre el fascismo. A mí lo que me llamó la atención, por eso me hice con él, Eso, reseñalo es tú que lo has sacado antes, como que dice. Yo te estaba robando verdad, protagonismo. verdad. Ya que me hago la picha un lío. Que, que en su día en clase, ya fue en una asignatura de cuarto, pero yo estaba en tercero todavía por aquello de lo de la SICUE, nombraron o citaron en clase a este autor, precisamente porque en uno de sus apartados pues, compara los regímenes fascistas, tanto italiano, el caso alemán, el portugués y el español. Y en el caso que nos ocupa, por desgracia, pues comparaba las diferencias en torno al debate historiográfico de cómo definir al régimen de Franco, ¿sabes? Si como Ujú. autoritario, como Sí, sí. dictadura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hacían alusión porque, a esta obra porque Stanley Payne lo que trata es de encontrar esa tipología o el fascismo genérico, Ujú. o sea, la Sí. génesis del fascismo, por así decirlo. Y comentaba las diferencias que había entre el fascio italiano y el franquismo, por llamarlo de alguna manera. Y la principal que apuntaba, tanto en clase como este autor, era la separación del partido o cómo en el caso español el movimiento o el franquismo fagocita al partido a Falange, mientras que en el caso alemán e italiano pues prevalece, ¿no? Que el partido, el Estado y el Estado el partido, esa relación líquida ahí que no sabe cuándo empieza una y dónde termina la otra. Ujú. Y claro, me llamó mucho la atención porque digo, joder, siempre se nos ha vendido como algo estanco, como capitulitos, como fascículos casi iguales, y evidentemente pues infinidad de matices que se me escapan ahora mismo y por eso quería hacerme con esta obra
pues para encontrar ese fascismo originario, por así decirlo, y Pero cómo se compara con el ¿aún, español. aún no la has leído? No, no, sí es que te digo, sí Ah, que vale, vale, empecé vale, a vale. leerlo porque lo necesité para, tanto para una práctica como para un trabajo, Ok, ok. y acudí, pues bueno, eso, o sea, al capítulo en el que sabía que tenía que ir, ¿sabes? Que no haya sido la Sí, lectura sí. como tal, sino la lectura en el capítulo en el que se explica y se desarrolla todo y cada uno de los principios o las negaciones, en primer lugar, del fascismo, del antiliberalismo, antidemocrático, de ese tipo de cosas. Ujú. Sí, 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 todo eso. Eso ya digo, una de las obras clásicas cuando se habla de... En lo referente al franquismo, ha sido un debate ya bastante... Ha evolucionado bastante desde entonces y sobre todo recientemente son las tesis de Casanova, por un lado, y luego no me acuerdo ahora de Aróstegui, Julio Aróstegui puede ser, Julio no, Ortiz. Aróstegui. Aróstegui fue quien desarrolló más la cuestión y actualmente la mayor parte de la historiografía toma las tesis de Aróstegui como las más definitivas en lo referente a considerar el franquismo como fascismo. Que es Julio Aróstegui falleció, no sé si recientemente, pero bueno, es un historiador ya fallecido. Entonces, bueno, yo tengo bastantes réplicas a sus concepciones, ¿no? Pero bueno, por así decirlo, ha evolucionado bastante. Ya digo, es muy curioso porque Stanley Payne hace mucho énfasis a lo largo de su obra en el concepto de totalitarismo, pero hay una cita que la recogí el otro día justo para el TFM, en la que él mismo dice que el propio concepto de totalitarismo es tremendamente etéreo, es decir, los propios teóricos del totalitarismo le ha costado horrores definirlo, ¿no? Entonces, ahora mismo no puedo, no lo encuentro, pero bueno, es lo que más le criticaría y tengo aquí solamente porque las tengo de cuando lo leí. En la parte final dice que el fascismo es la única gran ideología nueva del siglo XX, ¿no? Yo con eso estoy bastante en Hostia, desacuerdo, ¿no? Entonces, hostia. sí, tiene muchas cosas que para mí pues son Uf, bastante fue erróneas. Ya duro, ¿eh? digo, es un resumen para. Yo esto sí que se lo recomiendo para la gente que se quiere introducir en el estudio del propio fascismo, más allá de las obras en concreto, descriptivas de la Alemania nazi la, o de la Italia de Mussolini, ¿no? Porque también recoge cuestiones historiográficas que son interesantes, ¿no? Eh, entonces, eso. Y lo que más destacaría, para mí lo que más me aportó la obra fue cuando precisamente trata de buscar los orígenes del fascismo y cita una serie de autores del nacionalsocialismo original, que sobre todo tiene una fuerte influencia en los países del norte de Europa. Entonces, claro, tú te vas a las concepciones de esos autores y curiosamente son muy parecidas a lo que luego plantearía Mao con su teoría de los tres mundos, todo lo que fue la nueva izquierda, incluso también nos lleva a Fidel Castro y demás, ¿no? Una concepción nacionalista, corporativista, una interpretación del imperialismo muy concreta. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Desconocía yo pensé, claro, precisamente que Hitler, reformulando las tesis del tradicionalismo, de Spengler y demás, era como que dice el fundador del nacionalsocialismo, pero es algo bastante más previo. Que de eso tenemos pensado hacer un programa y concretamente tirar mucho de estas fuentes, porque ya digo, es lo que más se ha aportado. Después, obviamente, las conclusiones y demás, no estoy para nada de acuerdo con este LP, pero bueno, aún así yo, no sé tú, porque sí, esto el libro lo sacaste tú, pero yo lo recomendaría para la gente que se quiere introducir en el tema. Es que le temía sacarlo, pues digo, o lo tiene ahí al lado suyo, que ha sido el caso, que me ha sorprendido, o lo tira por tierra, o me llama Que no sabía si traerlo, pero pero sí. no, yo lo No tenía sabía si clarísimo. traerlo, no, porque lo leí hace un tiempo ya, es una obra muy específica y quería sacarlo en otro programa aparte. Pero bueno, por lo menos hemos estado listos ahí los dos. Yo yo creo que el siguiente, vamos, como me lo copias, vamos, te piso la frente, pero no creo, la verdad. Pero bueno, te toca a ti. Me toca. Vale, Sí, sí. pues ya hemos dejado los literarios después por citar algunos que recientemente, no los voy a reseñar, pero bueno, por citarlos, que también los encontré en una librería de segunda mano, creo, y son pensamientos filosóficos de Diderot, que son los pasos previos a que se desarrolle el materialismo como tal, antes de Holbach. Entonces, pero son como una especie de adverbios, de refranes o de citas breves
en las que se mete sobre todo, desarrolla mucho el concepto de la religiosidad, el ateísmo y demás, ¿no? A través de esa lógica un tanto simplona de los primeros materialistas, pero sí reflexiones muy interesantes, los pensamientos filosóficos de Diderot, y otro que sé que te gusta mucho y que yo no había podido leer durante hace bastante Ah, tiempo, es acabáramos. tu querida Fuente Ovejuna, que es también una obra bastante, como que dice, sobreconocida, sencilla, ¿no? A pesar del lenguaje y de que está escrito de una forma muy concreta y que trata un tema muy interesante que es la concepción de justicia en la Edad Media, ¿no? Es la concepción del rey justo, los que traicionan al rey justo y todo eso. Es un libro interesante en la que yo creo que da incluso para un programa si lo relacionamos eso precisamente con la cuestión de la justicia. A lo mejor metemos por ahí la guerra de la hermandad, los comuneros y los irmandiños aquí en Galicia, creo que podría quedar algo simpático. De hecho, en Salamanca creo que hice un trabajo sobre la obra, Sí, porque yo me acuerdo, yo cuando lo vi me acordé de ti porque o tú ibas hacia la también, biblioteca o algo así sí. y te vi con el libro y te pregunté: "Hombre, Fuenteovejuna", y yo de aquellas no conocía la obra y tú me miraste ofendido como quien: "¿Cómo no puedes conocer esta obra culmen de la literatura universal?". Y casi como que te ofendiste, y yo dije: "Pero bueno, ¿este hombre qué le pasa?". Algo así, creo que sí. No me acuerdo, pero me cuadra perfectamente. O sea, lo ha Sí, descrito de una sí. manera que soy yo. Vamos, soy yo. Sí, sí soy. Sí, sí, Ay, muy qué bueno, muy tiempo, bueno. de verdad. Qué recuerdo. Ay. Sí, yo me acordé de ti. Yo lo vi y me acordé de ti al momento y dije: "Esto es, puro Fran". ¿Me entiendes ahora? ¿Entiendes el cabreo ahora? Sí, ahora sí, ahora Sí, sí. ¿no? Estaba más que justificado. Que sirva como precedente para otros cabreos. Ay, Pues sí, Dios. pues sí. Bueno, pues yo con este termino, que es el que he acudido a caja para cogerlo, porque es el que me lleva ahora para arriba para abajo en la tote bag, y cuando llevo, no con prisa, sino que llego con tiempo a los sitios, pues lo saco un segundillo y como es de poesía principalmente, y son, vamos, muy cómodos, se agradece mucho la lectura por quién es, por lo que representa para Córdoba también y para una generación. Y como digo, cuando hablo de lectura de necesidad, pues hablo de Gata Katana, de No vine a ser carne, de, de la última obra póstuma ya suya y le tengo ya, si ya de por sí le tenía especial cariño y especial ganas de empezar a leerlo, cuando me lo regaló mi tutora de práctica en el instituto, en la sala de profesores, ya, entonces sí, se me cayó la lagrimita y todo, por lo bonito del gesto y porque fue una recomendación que yo le hice, porque estamos así diseñando un poco el plan lector, una cosilla para que los chavales se interesaran. Y claro, que decía, que a esta gente ahora que le interesa, le gusta mucho el anime, no sé qué, no sé cuánto, y yo pensando si cosas que le puedan llamar la atención, que le puedan resultar familiares y demás, pues digo, mira, vamos a meter esta obra, que igual a más de Pero, ¿ella era cordobesa? ¿La Gata? Sí. Sí, claro. Sí, no sabía, no sabía. Estudió en Granada. Lo mismo que digo de Julio, digo de La Gata, porque son personas que le tengo especial cariño y no quiero fallar en nada de lo que diga, ¿sabes? No quiero meter la pata ni en fechas, ni en lugares, ni en concesiones que puedan ser erróneas, pero sí, hasta ahí llegamos. Entonces, claro, pues tenía especial ganas y recuerdo empezarlo allí en la sala de profesores y tener que parar porque no, porque no, porque no se podía, no era el momento para esa lectura y sobre todo con el primer escrito que empieza con Juancho Márquez, que si no me equivoco era amigo suyo y también tuvo alguna que otra colaboración, canciones como, joder, la de La Tierra, con Juancho Márquez y empieza, vamos, que si quieres te lo leo la primera frase, que dije hasta aquí y ya está. Está. Aquí, ¿ves? Leerte, de Gata, por Juancho Márquez, que empieza así, llama solamente la primera frase. Leerte es lo más parecido a observar el agua clara en alta mar, de superficie visible y de fondo abismal. Entonces yo ahí ya cuando leí eso en la sala de profesores, se me recorrió un escalofrío por la rabadilla, por la zona de los riñones.
Y nada, pues el libro que más cariño tengo, vamos, de los que más cariño tengo de toda mi amada biblioteca. Y Bien, más bien, lo harto pues no puedo nada, dejarlo. sí, la verdad es que es difícil de superar. ¿Cuántos a nivel escrito, Kata Katana, cuántas obras tiene? Pues esta es la póstuma y la primera así recopilación vamos, que hasta donde yo sé, que igual sale alguien y me dice, pues no, gilipollas, te estás equivocando y aquí tiene otra obra bastante importante. Pues a la que yo me refiero es la de La escala de Mohs, que fue la primera, y esta de No vine a hacer carne, que ha salido hace poco. Y bueno, pues recopila pues no solo escritos suyos inéditos, incluso de puño y letra, que hay algunas páginas que están que vienen de vamos, su propia letra. También vienen colaboraciones pues, de gente, en fin, muy próxima a ella, que la conocieron y se hace bonito todavía ese cabe. Y tiene unas ilustraciones preciosas, pero preciosas. A ver si encuentro una aquí rápida. Yo Mira. sabía que era cordobesa. Ahora respeto un poquito más a Córdoba desde entonces. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Si no me equivoco, creo que de Adamuz era el pueblo. Joder, es que cada cosa que diga lo voy a comprobar porque no quiero meter la pata. Creo que era Adamuz, ¿no? Ay, joder, aquí viene solamente la ciudad. Adamuz. Sí, claro, Adamuz, claro. Es que se comprueba hasta lo que es obvio, pero que no quiero meter la pata. Mira, ilustraciones aquí. Esta es la chula que yo quería enseñar. Joder, no lo voy a encontrar. Tú ves, estas cosas son las que si yo me la organizo, pues debería haber puesto un Costaría marcapáginas, más. claro, no sé, a ver, mira, de este estilo. No sé si se ve. Sí, sí, Ahí, sí. mira, evidentemente más que recomendable. Y pongo la mano en el fuego sin haberlo terminado todavía. Y no me quemo. Muy bien, pues con alta calidad, como dirían los argentinos. Y nada, pues ahora voy a citar unas cuantas, porque me quedan 4 de historia y 3 más rollo literatura y así. Da loco. Entonces, Yo ya he terminado, ¿eh? Ya tengo manos papeles con una libre. A mí que me registren. vale, pues solamente por citar eh, la educación infantil de Antón Makarenko con este rollo del máster y demás, ¿no? Yo creo que incluso daría para complementar programa cuando hablemos de educación, incluso si los chicos de Legio Novena se animan. Creo que fue de lo más interesante que leí a nivel de educación porque plasma todo lo que la Revolución Soviética supuso, todos esos valores que creían que se podía plasmar a través de la educación, ¿no? Es un autor que no conozco mucho, y hay cosas que incluso a pesar de que les expone de una forma muy simple, son bastante complejas. Entonces, pero bueno, en sí yo lo recomiendo mucho para quien quiera introducirse a lo que supuso la educación en la Unión Soviética, ¿no? Todo cómo se pretendía hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y, y eso, la verdad, una lectura bastante recomendable, un libro pequeñito, creo que son 100 páginas o por ahí. Entonces, bueno, bastante recomendable. Luego tenemos escritos corsarios. Esto no lo tengo aquí en físico porque o son de la biblioteca o cosas así por el estilo. Entonces, uno sería Escritos corsarios de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, eh, director de cine, intelectual y demás, ¿no? Uno de los fundadores y que más desarrolló lo que se conoce como el hiperrealismo, ¿no? Que a nivel de cine sí que no lo tengo tan localizado, pero ya había leído Teorema, creo que incluso lo reseñé aquí en otra ocasión. Y esta vez los escritos corsarios son fragmentos perdón, es un compendio de obras periodísticas, de artículos periodísticos, en los que trata la realidad, ¿no? A mí me interesa mucho, me interesa mucho cómo él ve, no tanto el fenómeno de la religión, sino el movimiento antifascista en Italia, ¿no? Cómo él, a través de leerlo, te acabas dando cuenta de que a lo mejor el movimiento antifascista no fue tan realmente antifascista, como quien dice, de verdad en Italia, como la posguerra hizo que se sumase a ese movimiento
pues eso, gente realmente que solo quería limpiar la fachada de su pasado como fascista o de sus simpatías hacia el fascismo, ¿no? Cómo eso fue configurando y cómo eso incluso influyó en la propia ideología de ese movimiento, de la izquierda en general, ¿no? Pasolini estuvo vinculado al PCI, pero después se desligó de él, ¿no? Entonces, bueno, una lectura bastante interesante. Yo, la verdad es que la recomendaría, le pondría una alta, sobre todo para entender ese contexto de la Italia de posguerra, porque él incluso llega a reivindicar valores positivos en el fascismo, pero él reivindica los valores positivos a nivel popular, a nivel del que, como que dice, que a pesar de todo la, la articulación de toda esa oposición, como quien dice, por algo así, o esa opresión por parte del régimen, no podría evitar ciertas conductas que a él le parecían pues, muy positivas. Pues, lo que decía Neruda de podéis cortar las flores pero no la primavera, o algo así, ¿no? Podéis acabar con las flores pero no con la primavera, algo así de esa especie de poética. Y esto me llevó a otra lectura que justamente las leí casi seguidas y que me parecieron que son muy similares, que es la archiconocida, muy famosa recientemente y muy polémica también, Feria de Anaïs y Simón. ¿Tú la has leído? No, pero me lo has mencionado a pares, entonces tengo ganas de escuchar tu reseña. Por eso, es una obra, podríamos decir, contradictoria. ¿En qué sentido contradictoria? Es decir, es una obra que tal vez ha sido polémica por su localidad o está en el donde se merece estar a nivel de calidad. Para mí, personalmente, no. Y lo quiero explicar. Es decir, es una obra tremendamente simple, es una obra tremendamente puramente autobiográfica de la autora, es una obra familiar, ¿no? Entonces, en sí, ¿por qué yo creo que se le ha podido dar tanto bombo o ha podido ser tan mediática? Realmente porque plantea cuestiones que hace de mucho tiempo no se planteaban a nivel intelectual, ¿no? Entonces, es como más de mérito del panorama intelectual español y europeo en general que propio mérito de la obra en sí, ¿no? Ahora bien, todo lo que se ha comentado de que Anaïs Simón es una terrible fascista y demás, yo sinceramente no lo creo. ¿Podría ser alguien, una persona de valores tradicionales? Sí, quizás sí, ¿no? Aunque ella lo que hace más es una denuncia de ciertas conductas en la obra, no es tanto que ofrezca su propuesta o ofrezca su visión del mundo, o cómo serían las cosas, yo qué sé, si ella estuviera tomando decisiones, como quien dice, ¿no? En ese sentido, es cierto que cita algunos personajes como Jiménez Caballero, Ramiro Ledesma, además, pero en sí el contenido no me parece una obra reaccionaria como hay alguna gente que lo apunta, ¿no? Entonces, esta es una obra muy polémica que, ya digo, a mí es una obra que se lee rápido, no me arrepiento de haberla leído y sobre todo porque así entiendes la polémica que se desata a su alrededor, ¿no? Pero en sí eso es una obra muy sencillo. Sé que es peyorativo en cierta medida, pero es una obra simple. Es una obra que quizás en algunas partes, que yo creo que la intención de la autora era eso, era hacer una obra simple, una obra de sí misma, pero claro, yo lo que discutiría a toda esa gente que polemiza sobre la obra es por qué una obra tan simple puede despertar tantos recelos a su alrededor. Yo sería lo que le plantearía. Entonces, en ese sentido, no sé tú si nos quieres comentar lo que has escuchado, lo que te han comentado de la obra para, bueno, para complementar un poco mi visión. No, yo lo que he visto sobre todo también son muchos cachondeos acerca de la obra, ¿sabes? Como que se utilizaba casi como insulto a la hora de, de zanjar un debate o lo que sea. Y precisamente eso, bueno, el feedback que casi que más me ha llegado ha sido todo el tema ese de la perspectiva conservadora o tradicionalista de la autora. Entonces, por eso tenía ganas de escuchar tu reseña, porque tú eres una de las personas que más me la ha mencionado durante todo este tiempo y no, no sabía por dónde iba a salir, si te ha desencantado, si era lo que te esperaba. Entonces yo quisiera saber eso, si te ha defraudado o era lo que te esperaba. Es una buena pregunta porque que realmente tenía más esperanzas de que fuera algo más polémico, incluso más complejo, porque es relatar la vida de una parte de la sociedad bastante acomodada, que a mí eso es lo que me molesta un poco de la obra, que ella habla
de sus padres y de su situación como si fuera de clase obrera dura en España de los años 80 y realmente pues lo tengo que discutir bastante y conozco historias o incluso por proximidad, conozco historias de gente y la vida de la clase obrera no era como ella la describe. Sí, que hay partes de verdad y demás, vale, sí, pero si te quieres ir a la clase obrera yo me remitiría a otro. En cambio, por ejemplo, sus abuelos eran feriantes y su otra parte de sus abuelos campesinos, creo que era, o algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues a lo mejor en ese sí que tiene más. Entonces, me esperaba más, la verdad, de la obra. No, no es que me haya defraudado, no diría defraudado, pero tal vez me esperaba, y sobre todo por el revuelo que se ha creado en torno a ella, me esperaba más y también lo que no entiendo es lo que tú has dicho de esa. Es decir, es una persona tradicional o pues sí, es una persona de valores, pero tampoco tanto. Es decir, no creo que, por ejemplo, no se posiciona firmemente sobre cuestiones bases para el tradicionalismo o a nivel religioso. Es precisamente y curiosamente es muy parecido a lo que comentaba Arguita, ¿no? De esa religión popular, de esa religión de casi de que te hace gracia y que lo asocias al ámbito familiar, ¿no? Más que en sí una apología al tradicionalismo o incluso al fascismo, que yo creo que hay gente que lo plantea, supongo que se ha leído la obra y que lo plantea, y yo no he leído esa obra, por lo menos. Sí, vamos, básicamente es la aculturación del catolicismo o el catolicismo interiorizado que evidentemente pues todos tenemos. Por muy ateo que se presente cualquiera, son concesiones, eh, prejuicios también y formas de ver el mundo que nos rodea, la cosmogonía, una cosmovisión bueno, que no viene desde chico, por mucho que no que hayamos cambiado lo que sea o que tengamos otras perspectivas totalmente distintas, eso ya quiera que no está interiorizado, es lo más hondo de tu ser. Entonces, esos son los pozos que siempre quedan y no es nada malo, ¿sabes? No es nada por lo que rajarse la vestidura ni partirse el pecho. Claro que ella, y sobre todo a mí lo que más de valor me parece de la obra, esa cuestión de su noción de progreso. Es decir, ella plantea que sus padres vivían mejor que ella. Y esto también es el famoso discurso ese que pronunció frente a Pedro Sánchez, en algo sobre el rural o algo así, no sé. Y plantea eso, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí realmente lo que está es idealizando a esos años 80, ¿no? De una parte de la clase obrera que tenía orígenes obreros que, mediante un estándar de consumo más elevados y demás, pudo colocarse y tener una vida a nivel de consumo medianamente bollante, ¿no? Pero yo creo que es falso afirmar que eso era la mayoría de la clase obrera en ese país, digo, en Sí, España como en que ese lo momento, ¿no? generaliza, ¿no? Demasiado. Más creo que sí, la generalización tiende a la idealización, ¿no? Yo creo que ese es el problema, básicamente, porque yo conozco historias por mis padres, por mis abuelos y demás, de cómo era vivir en los años 80 en determinadas zonas de España y mismo aquí en Galicia, ¿no? Y es algo muy diferente. Entonces, en ese sentido, pero bueno, aún así eso no quita que su crítica al estado actual de la juventud, los valores que se nos promueven y demás, sea bastante correcta, ¿no? Es decir, ella comenta cómo se estigmatiza la maternidad, cómo se nos vende que eso, el consumo y el nihilismo y el individualismo, romper con la familia y demás, eso es una noción de progreso. Yo eso creo que son cuestiones que hay que plantearlas y que son interesantes y que muchas veces se le ha tildado a la autora de fascista simplemente por plantear esos debates, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es Con la tan parte de la poquito obra del autor. el revuelo que ha generado, lo que te refieres, ¿no? ¿Cómo? Con tan poquito, con simples planteamientos, el revuelo que ha generado, ¿no? Lo Claro, sí, llamativa. eso también fue lo que más curioso me resultó. Así que bueno, Yo no tengo más. Yo he terminado, esta, yo no tenía más. Tú eras el que traía la ristra y el que tiene la vida contemplativa. maldita sea. Te ¿Cuándo me quejarás, libraré ¿eh? de ese Te quejarás no solo de las recomendaciones, sino de las propuestas de del programas que nivel? hemos sacado. No, disculpa, El aparte del nivel, nivel. Pero el también de nivel las ha estado propuestas siempre. de futuros programas. Sí, eso siempre se agradece por tu parte. No, es que no No, estuvo cobra, bien, estuvo no. bien. Estuvo bien en ese sentido. Y nada, lo dejamos aquí. Yo creo que te deberías leer la de Feria y darnos tu opinión. Ya digo, la suerte es que es una lectura rápida y ágil. En plan, en menos de una semana te la ventilas. Porque si no, ya sí que no te lo recomendaría. Son 200 páginas, creo, no llega a 200. Si fueran O sea, 400, ya no si te lo son más de, recomendaría.
Pero si son más de 3 euros, como lo que has dicho antes, de Luis Perón por la Patria, no me lo compro, ¿no? Es que este yo lo cogí, Bueno, esto lo este no subvencionó. pagué nada, este lo cogí en la biblioteca. Ah, pico. Y Por esto eso, yo no lo subvenciona el programa ni nada de eso, ni no, aquí no estos son incitamos gastos a de nadie. producción. No, aquí no animamos a nadie a delinquir, ni a agredir, ni cosas por el estilo. Entonces, pues eso, nos vamos con Feria, Tanay y Simón. Tenía aquí 4 libritos de historia, pero bueno, ya hablaremos en otro día si eso, de eso, porque hay que tener disciplina y leer, señores. No drogarse, leer, comer sano. Lo dice el Y si gallego, tienes ¿eh? un podcast, presentarte periódicamente como hoy ha hecho el buen señor Frank y esperemos que sea Ah, la tónica general a lo largo del verano. ah. Últimas palabras para despedirnos, Frank. Te toca despedir a ti, ¿eh? Yo solo la intro, maravillosa. Pero tú tienes que decir unas Pero, palabritas, hombre. ¿de qué quieres que te diga a ti? Te digo a ti lo más bonito, Martín, lo que tú quieras, te digo yo a Ay, ti. Ay. qué bonito. Ay, ya me he enamorado de nuevo. Así que bueno, no tengo preocupación si se acaba el podcast. Se acabará algún día, todos morimos algún día, pero bueno, esperemos que no sea en un futuro cercano. Mientras tanto. Bueno, Pues nada, cuídense mucho. Nos vemos la igualmente. semana que viene. Chao, Vemos. chao, chao.